Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición una vez más estar aquí, no solamente por el hecho de predicar la palabra, porque eso lo debemos hacer todos los días, en todo lugar, donde quiera que estemos, ese es nuestro llamado, amén, sino por el hecho de estar vivo y saber que somos libres de tantas cosas al estar aquí, ¿cierto? Realmente, si nos ponemos a ver lo que era nuestra vida anteriormente y la libertad que tenemos al estar aquí, qué bendición poder estar aquí, amén. Dios es bueno. Bueno, entonces por favor abramos nuestras Biblias en Jeremías 33, capítulo 33, versículos 19 al 26. Jeremías 33, versículos 19 al 26. Bueno, haciendo como una introducción al libro de Jeremías, los que lo han leído se pueden dar cuenta que realmente un mandato constante que hubo para esa época para los profetas fue el hablar al pueblo, porque el pueblo era sumamente desobediente, ¿sí? El pueblo se había entregado a la adoración de muchos dioses falsos, por supuesto, dioses de talla de madera, de piedra, de otros materiales, pero dioses que no estaban vivos, ¿sí? Y Dios siempre dio la oportunidad de cambiar el rumbo. Su palabra nunca cambia, pero dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿sí? Entonces, Él puede tener un decreto, ¿sí?, para nuestras vidas, porque nosotros mismos así permitimos que suceda, pero el Señor nos da la salida, el Señor nos muestra realmente cuál es el camino para que nosotros andemos en libertad, en bendición y en salvación, amén. Bueno, dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. ¿Cómo puede ser contado el ejército del cielo? Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová, no permanece mi pacto con el día, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche te pedimos una vez más palabra viva, palabra eficaz, palabra de la que necesitamos en nuestras vidas, palabra de Dios y no de hombre, Señor. Que seas tú, Padre Santo, dirigiendo, aparejando nuestros pasos y dando ánimos en este día. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué era lo que pasaba en esta situación? Resulta que estaba a punto de suceder algo que todos conocemos, y era que ya estábamos a las puertas de que Israel fuera tomada por mano de los babilonios para ser deportados a Babilonia, ¿sí? Eso es algo que Dios se la pasó repitiéndole muchas veces al pueblo, especialmente a través de Jeremías, ¿sí? Todo el tiempo Dios les estuvo diciendo, van a ser deportados,
le estuvo diciendo al pueblo, le estuvo diciendo al rey, le estuvo diciendo a todos los que estaban allí, van a ser deportados. Y les daba instrucciones, ¿sí? Para que ellos no perecieran, no fueran muertos, no fueran más avergonzados de lo que iban a ser avergonzados, sino para que sus vidas fueran guardadas. Pero ¿qué pasa? El mismo pueblo dudaba de la palabra de Dios, dudaba de lo que Dios iba a hacer, ¿sí? Entonces resulta que Dios aquí le está diciendo a Jeremías que le diga al pueblo que su palabra no cambia, que su palabra no se acaba, que su palabra no caduca, que su palabra nunca dejará de ser. Que si su palabra llegara a dejar de ser, sería como si él invalidara el pacto que él tuvo al nombrar al día a día y a la noche, noche. Sabemos que en Génesis 1:5 dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. ¿Por qué se dio la creación? Solo por la voz de Dios, solo por su voluntad. ¿Qué bastó para que Dios creara? ¿Se puso a hacer con las manos? ¿Necesitó de manos? Como nosotros necesitamos de manos para construir, para hacer. Podemos hacer cosas lindas, ¿cierto? Con nuestras manos, podemos tocar, podemos hacer cosas como las que hace el hermano Javier, ¿sí? Pero Dios necesitó de sus manos para hacerlo. Dios necesitó solo de decirlo y abrir su boca para hacerlo. Y así como lo dijo, así al día de hoy permanece, ¿sí? La cantidad de años que tiene hasta el día de hoy la tierra, desde allá, ¿sí? El Señor creó y al día de hoy permanece. Amén. Entonces, tengamos algo claro, tenemos un Dios que no cambia su palabra. Tenemos un Dios que nos da promesas, amén, como nos decía Danielita, ¿sí? Las promesas de Dios se acaban. ¿Se acaban? Entonces permanecen. Resulta que todos vivimos una realidad, todos vivimos un día a día, más fuerte para unos que para otros, pero todos tenemos nuestros días. Tenemos días de victoria, como también tenemos días de tristeza, días en que no sabemos si lo que estamos haciendo está bien. A veces dudamos hasta de nuestra propia fe, nos sucede, porque realmente en el mundo estamos. ¿Y qué nos ofrece el mundo para que nosotros permanezcamos en la fe? Nada. Todo proviene de Dios. Si realmente el mundo nos ofreciera algo para que nosotros obtuviéramos salvación, no habríamos necesitado de Jesús y no necesitaríamos de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero el mundo no nos ofrece absolutamente nada. Por eso la palabra también nos dice que nosotros somos peregrinos, ¿sí? Porque nosotros debemos tener claro para dónde vamos. Amén. Nosotros nacimos, pasamos por aquí, algunos conocimos de pequeñitos de Dios y seguimos el camino, pero otros tuvimos que pasar por muchas dificultades, conocer la peor parte de nosotros para llegar a Dios, pero al día de hoy estamos donde estamos y sabemos a quién pertenecemos. ¿Pertenecemos a quién? A Dios. ¿Sí? Amén, amén. Eso es. Resulta que en la realidad que vivimos, como les decía, no nos ofrece absolutamente nada. La realidad realmente, ¿qué es? La palabra realidad, cuando hablamos acerca de realidad, es esto que vivimos. Es esto. Es el lugar en el que estamos, es la situación económica por la que estamos pasando, es mi posición como padre, es mi posición como hijo, es mi posición como esposo, es mi posición como siervo de Dios, es mi posición cuando estoy llorando porque estoy en dificultades económicas, porque tengo dificultades con mi esposa, porque tengo dificultades en mi trabajo, porque de pronto en los exámenes no me fue muy bien, porque tengo muchas cosas que hacer, porque a veces el tiempo no me alcanza. Esa es mi realidad. Es tangible, pero es única para mí. Amén. Es única para mí. Pero resulta que el Señor nos habla acerca de esta realidad. Y nos habla cosas como muy buenas, que nos aliente mucho. Juan 16:33
para los que están anotando, para que lo tengan presente, vamos a ir un poco rápido porque pues qué rico hablar acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Y tocar los versículos, pero nos toman un poquito de tiempo, entonces la idea es más que todo que tengamos certeza de qué es lo que nos quiere decir el Señor hoy. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, nos dice el Señor. Eso nos entristece, ¿cierto? Eso nos pone mal, porque el Señor, el Dios, el Creador del cielo y de la tierra, nos está diciendo y nos está garantizando: van a tener aflicción. Nos lo está garantizando. Y como decía el pastor, antes de que iniciáramos, en Él todas las promesas son sí y son amén. Si Él dice que hay aflicción, amén. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice después? Pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Sí? El mundo es esa realidad de la que les hablo. Es ese que no nos ofrece absolutamente nada para nuestra salvación. Es el medio en el que nosotros podemos hacer muchas cosas en el nombre del Señor. Es el medio en el que nosotros también podemos disfrutar muchas cosas. Pero realmente en medio de ese disfrute, de ese gozo, de esa tristeza que vivimos en el mundo, nada de eso nos va a llevar a salvación. ¿Sí? Nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Nos está diciendo que tengamos paz. Y llegué y dice: tranquilos que les va a ir mal. Dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Nos está diciendo que las cosas pueden estar difíciles, pero nos está dando la garantía de que con Él también venceremos. Amén. ¿A quién le hablaba en este caso? Estamos en Juan 16. ¿A quién le hablaba? En Juan 16. A sus discípulos. A sus discípulos. ¿Nosotros quiénes somos? Sus discípulos. Nos está hablando. Amén. Salmo 34:19. Vuelve y nos habla de cosas tristes. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Amén. Dice, ahora nos garantiza que son muchas las aflicciones que vamos a tener. ¿Por qué? Porque está hablando, muchas son las aflicciones del mundo. ¿Está hablando de las aflicciones de quién? Del justo. Del justo. ¿Quiénes son los justos? Nosotros. Muchas son las aflicciones que como justos vamos a pasar. Pero la garantía es: pero de todas ellas nos librará Jehová, nos librará el Señor. Amén. ¿A quién le hablaba? Al pueblo. ¿El pueblo quién es? ¿El pueblo de Dios? Nosotros. Amén. A pesar de que la Escritura nos confirma una posibilidad de malestar o aflicción, también nos confirma que no estamos solos. Amén. Pero estamos hablando de una realidad física, ¿sí? Cuando hablamos de una realidad física, ¿a qué se refiere? ¿Qué nos dice la palabra acerca de la realidad física? Vuelve y nos habla acerca del mundo. Les voy a citar 4 versículos rápido para que los tengan presentes. Dice, Salmo 33:8: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Está hablando acerca del mundo, está hablando acerca de algo terrenal. Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Otra vez nos está hablando acerca de nuestra realidad. Nosotros como luz estamos ¿en dónde? En el mundo. Lucas 12:30: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas. ¿De qué nos habla? Acerca de las necesidades. ¿Y las necesidades dónde las pasamos? En el mundo, en la tierra. Vuelve la palabra y nos habla de un lugar, de una realidad terrenal. También la palabra nos habla acerca de un mundo espiritual, que ese realmente del que nosotros vivimos.
el que sí nos va a llevar a la salvación. Dice Salmo 33, 8. Por favor, ubíquenlo. Salmo 33, 8. Amén. Perdón. Vamos a Efesios 6:12, por favor. Tengo la palabra bien, pero tengo la cita mal. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos en el mundo. $6.12, perdón. Qué pena con ustedes. Amén. Nos está hablando de lo que les venía diciendo, una realidad espiritual. ¿Cuál es la realidad espiritual? Que nuestra lucha no es contra el mundo, ¿sí? Sino realmente contra una realidad espiritual. La realidad espiritual que es contra Dios, pues es toda esta de la que nos describe este versículo, ¿sí? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces vuelve la palabra y nos confirma que hay una realidad espiritual, que es la que más nos interesa. Bueno, y ahora Mateo 22:21, que ese sí la tengo bien. Vuelve la palabra y nos habla acerca de una realidad espiritual y una realidad terrenal, pero habla acerca de esa realidad espiritual que realmente es la que nos interesa. Dijo el Señor, le dijeron de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quiénes les dijeron? Pues a los que Jesús les estaba preguntando, ¿sí? Acerca de quién es el tributo, ¿sí? Entonces Jesús fue muy claro, enfático, preciso, ¿sí? En decir, dad a César o dad al mundo lo que es del mundo y a Dios lo que es de Dios. Vuelve y nos habla acerca de esas dos realidades. Listo, tenemos claro, estamos en una realidad espiritual y en una realidad terrenal, humana, ¿sí? Ahora, ¿quiénes somos nosotros en esa realidad? ¿Sí? ¿Somos espirituales o somos carnales? Romanos 5:1 nos dice lo que decíamos ahorita. ¿Nosotros quiénes somos? Somos discípulos y somos esos justos de los que habla la palabra, ¿sí? Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificados por qué? Por la fe. ¿Qué es la fe? Es creer, ¿sí? ¿Sí? Amén, amén. Esa es la fe. Somos justificados por creer en algo que no tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué son las promesas? Las promesas es algo que tenemos claro que se puede cumplir, pero que aún no se han cumplido, ¿sí? Hay muchas promesas que en la palabra ya se han cumplido, y aquí en este púlpito el pastor y muchos de mis hermanos han repicado en eso. En nuestra realidad se ve que las promesas se cumplen, las promesas bíblicas se han cumplido y se siguen cumpliendo. ¿Y qué dice la palabra? Que las cosas se van a poner peor, tristemente. ¿Pero para quién? Para el mundo, para los que no son de Dios. Y la esperanza de nosotros como hijos de Dios, como discípulos, ¿cuál es?
y volver a Él. Porque de Él salimos y a Él tenemos que volver. ¿Sí? Pero solo lo hacemos a través de Jesús. Y esa es nuestra esperanza. Ese es el fin de cuento feliz para la humanidad. ¿Sí? Tristemente no toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué? En que vamos a ser salvos, en que vamos a volver a Él. Somos justificados y por ser justificados volveremos a Él. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Volvemos al cuento. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Somos justos? Sí, somos justificados como nos lo enseña Romanos, pero también somos discípulos como nos lo enseña Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué nos hace falta para ser discípulos? Permanecer en su palabra. Amén. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo realmente con la palabra de Dios? ¿La estamos creyendo? ¿O solamente la estamos hojeando? ¿O la leemos como loros mojados? ¿O realmente creemos que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos? ¿Cómo la creemos? ¿Es verdad? La palabra es viva y es eficaz. Listo, entonces ya tenemos claro cuál es la realidad a la que nosotros pertenecemos. Somos justos y somos discípulos. Esa es nuestra realidad como pueblo de Dios. Esa es nuestra realidad donde quiera que estemos, en la universidad, en el trabajo, como papás, como hermanos, como esposos, en cualquier lugar. Esa es nuestra realidad, en nuestro negocio, en nuestra jornada laboral, porque es una jornada larga a veces, ¿cierto? ¿Sí? Nuestra jornada laboral a veces se vuelve de 12 horas y hasta más. Pero ¿cuál es nuestra realidad en ese lugar? Que somos justos, justificados por Jesús. Y aparte de eso somos sus discípulos. ¿Por qué? Porque permanecemos en la palabra de Dios. Entonces al día de hoy, iglesia, el Señor nos dice y me dijo: ¿quién soy en Él? Me vuelve a recordar dónde tengo que tener mis ojos puestos. Tengo que tener mis ojos puestos en la deuda que no he podido pagar. Tengo que tener mis ojos puestos en el mal momento que estoy pasando con mi esposa. Tengo que tener mis ojos puestos en la dificultad, en la necesidad, en lo que de pronto me ha quedado grande por X o Y razón, por tiempo, por cansancio o por cualquier otra situación. ¿En dónde debo tener puestos mis ojos? En Jesús. Amén. Eso es lo que hoy nos viene a decir el Señor. Ahora, ¿qué realidad con base en eso podemos vivir? Vamos a Proverbios 1:31. Perdón. Mas el que me oyere, ¿cuál? ¿Quién? ¿Pero quién? ¿El que me oyere? ¿Y quién lo va a oír? Los justos, los que le creemos. ¿Quién va a oír a Dios? Todos nosotros. Habitará confiadamente, habitaremos confiadamente y viviremos tranquilos sin temor del mal. ¿Qué es oír al Señor? Volvemos al cuento de la fe, ¿sí? Realmente la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No oír cualquier cosa, no oír el consejo del amigo, no oír el consejo de la amiga. El Señor muchas veces nos confirma cosas a través de los consejos de los que nos rodean, pero si primeramente nuestro consejo es del vecino y no de Dios, es un consejo que no debemos seguir. Dice: mas el que me oyere, el que oye al Señor, el que realmente cree porque oye al Señor, porque oye la Escritura, habitará confiadamente y vivirá tranquilo,
sin temor del mal. Amén. Bueno, ahora hablemos de las promesas. En la palabra de Dios, ¿sí?, tenemos nuestra más grande garantía. ¿Por qué? Porque como iniciamos esta charla, esta predicación, como el Señor empezó a hablarnos, ¿sí?, realmente solamente en Él podemos tener garantía de que todo lo que nos ha prometido, de que todo lo que nos dice su palabra es verdad y se va a cumplir. Amén. Dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras pasarán rápido. No pasarán, no pasarán, no caducan, no se acaban, no son como nuestras promesas, no son como mi palabra cuando digo todos los días voy a llegar temprano. Escuché risas. Escuché risas. Todos los días voy a llegar temprano. Cuando nos hacemos promesas de que nos vamos a cuidar físicamente, de que vamos a empezar realmente a buscar del Señor, de que vamos en serio a cambiar aquellas costumbres que no honran a Dios. Los programas de televisión. Yo siempre que me subo acá, yo hago énfasis en eso, ¿sí? Porque realmente eso fue algo de lo que padecí y con lo que al día de hoy lucho. Yo era fiebre a los videojuegos. Y sabiendo que tenía que ir al día siguiente a trabajar, me daban las 6 de la mañana jugando. No les miento, en el Señor les digo la verdad. Comía y seguía derecho jugando en el computador. Cuando, listo, otra partidita. Cada partida del juego que yo jugaba, cada nivel duraba 2 horas. Cuando uno escuchaba, ay, los pajaritos a bañarse y corra, ¿sí? Porque eso me pasaba, ¿sí? Al día de hoy, ¿sí?, no podemos decir que realmente oímos a Dios. Yo sé que cada quien tiene su proceso, yo sé que cada quien tiene sus problemas, y yo sé que muchos decimos, Dios comprende. Pero el cuento es que Dios ya nos dio su palabra, ya nos dio su instrucción. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos Dios comprende? Dios comprende nuestra realidad y nuestra debilidad como seres humanos, pero si realmente vivimos arrepentidos. Pero si dentro de mi arrepentimiento está el ver la novela de guerrilleros, del capo, de homosexuales y de todo esto día tras día. Y en la mañana, Señor, perdóname. ¿Quiénes le piden perdón al Señor porque ven novelas? No levanten la mano. Vamos a ver una cosa. Es un criterio muy personal. Es un criterio que Dios puso en mi vida. Veo una película de acción. En las películas de acción, ¿qué hay? Hay bala. Hay muertos. ¿Qué pasa si estos muertos son reales? Se perdieron. Y nos encanta ver esas películas. ¿Eso honra a Dios? Pregunto yo. Jamás. ¿Soy fanático? Soy fanático de Jesús, ¿sí? Pero realmente esa es la realidad. Debemos ver, como dice en Efesios 5:10, ¿sí?, ver lo que verdaderamente le honra, lo que verdaderamente es agradable a Él, ¿sí? Debemos escudriñar, debemos revisar, debemos tener cuidado con lo que nos permitimos, ¿sí? Yo no les digo, si están viendo una novela se van a perder, pero la palabra es clara, ¿sí? Realmente son muchas promesas que se nos acaban y se nos agotan porque estamos contrarios a lo que dice Juan 8:31, donde dice que si nosotros permanecemos en Él, seremos verdaderamente sus discípulos. Si permanecemos en Él, créanme que Jesús no se sentaría al lado de nosotros a decir, ay, vea, esa vieja le puso los cachos, ay, vea eso, lo otro. Él no se va a sentar al lado de nosotros a ver, ay, vea, si tenía novio. No, nada de eso, ¿sí? Ni la vida de Diomedes, ni la vida de Celia Cruz, ni la vida de ninguno de ellos, ¿sí?
realmente nos debe interesar. Hay cosas que realmente, ¿sí?, nos ayudan a crecer, ¿sí? Hay ocasiones, y yo creo que nos pasa a todos. A veces nos hacemos parte de conversaciones en las que no debemos estar, ¿sí? Nos hacemos parte de conversaciones donde exageramos y hablamos del homosexualismo como si fuera cualquier cosa, ¿sí? O de la realidad de alguna persona como si fuera cualquier cosa. ¿Qué pasa si realmente en ese momento nos ponemos a pensar, la realidad de esa persona es que su hijo se volvió homosexual? ¿Qué pasaría si mi hijo se volviera homosexual? ¿Sí? ¿Qué pasaría si realmente la sangre de Cristo nos cubra a todos? Si mi esposa se apartara de mí por otro hombre. Y muchos nos reímos y nos hacemos parte de esas conversaciones y de esos chistes, ¿sí? Y nos llaman fanáticos. Pero si escudriñamos lo que nos permitimos, lo que hacemos, lo que el mundo nos ofrece, vemos que está mal, ¿cierto? Solo con pisar el freno un ratico, porque todos los días es corre. Dice 1 Corintios 1:20. Amén y amén. Primera de Corintios 1:20. Muy bien. Creo que está mal. Creo que la puse mal. Amados hermanos, ayúdenme por favor. Porque todas las promesas de Dios, Señor, listo. Gracias, hermano. Ahora sí. ¿Ya la tienen ubicada? Listo. ¿Qué dice, hermanos, a una sola voz? Amén. Porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? En Dios. Sí, y en Él, en Dios. Amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando dice por medio de nosotros, ¿es por qué? Porque las promesas se cumplen en nosotros, ¿sí? Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros. ¿Para qué? Para que otros crean, para que la gloria la reciba solamente Él, ¿sí? Si mi hijo fue sano, si pasó lo que nos decía ahorita, nos decía la hermana Mercedes, tantas necesidades que tenemos y tantas necesidades que Dios suple a diario, tantos milagros, prodigios, tantas cosas que Él hace en nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Para que nos vaya bien? No, para su gloria, para que otros crean, para que nosotros vivamos agradecidos por lo que Él nos da y en retribución de lo poco, muy poco que le podemos dar, ¿sí? Hablemos de lo que Él nos da. ¿Amén? No es justo, no es siquiera cerquita justo que al día de hoy lo que Dios hizo en nosotros no es lo que debemos para nosotros. Una de las bendiciones que tenemos es poder estar aquí, en este lugar, en la libertad de que el miércoles, que yo podría estar haciendo cualquier cosa en los videojuegos, en las novelas, en lo que fuera, estemos acá en este lugar recibiendo lo que Dios nos está hablando, ¿sí? También una de esas bendiciones
es compartir con los demás lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí? Entonces, listo, ya Él ha hecho algo por nosotros, pero ¿qué nos decía la palabra en 2 Corintios 1:20? ¿Sí? Que las promesas se van a cumplir. ¿Por qué? Porque son sí y porque son amén. Se van a cumplir en nosotros. Entonces, hermanos, ¿cuál es la promesa que les ha hecho el Señor? ¿Y cuánto tiempo les ha tocado, entre comillas, esperar? ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Qué es lo que ustedes anhelan? ¿Sí? En sus vidas. En Dios se cumple porque se cumple. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, vamos ahora a una de las más grandes bendiciones y esperanzas que podemos tener. Y algo que nos garantiza también de que todas esas promesas se van a cumplir. Romanos 15:4. Espero que esté bien, hermanos, espero que esté bien. Sí, porque hoy la digitada me falló bastante. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, así como dice la palabra también de que la palabra de Dios es útil, ¿sí? Para enseñar. Amén. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Sí? Que en las promesas que Él hizo a través de su palabra podemos tener esperanza. Entonces, al día de hoy, ¿el Señor se ha demorado con la promesa que ustedes tienen, con lo que ustedes esperan? Pareciera que sí, ¿cierto? Porque a uno le gustaría que fuera ya, ¿sí? Pero dice que su palabra nos brinda consolación, nos brinda paciencia para que tengamos esperanza, ¿sí? No nos dice que para que esperemos y esperemos y esperemos y esperemos a que llegue, porque realmente, si al día de hoy X hermano, vuelvo y digo y hago la comparación, X hermano es un loco para manejar, el Señor no le va a dar un Ferrari jamás. Jamás. Jamás, jamás. Si no puede, si es loco hasta con una bicicleta, la bicicleta se la quita. Porque Dios nos ama. Porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Sí? Realmente si no estamos preparados para recibir algo, para que esa promesa se cumpla, no se cumple todavía. Pero mientras tanto, ¿a qué debemos apegarnos? A la palabra, a las promesas que fueron escritas, a todo lo que el Señor nos puso aquí para instruirnos, para redarguirnos, para formarnos como verdaderos hijos de Dios. Mientras tanto, agarrados de acá. ¿Qué nos decía la hermana Mercedes? Mientras que ella esperaba que su milagro se diera, ayunaba, oraba, estaba metida con Dios, era un solo espíritu con Dios. ¿Y qué pasó? ¿Se le dio? Se cumplió en el tiempo de Dios. Porque a uno le gustaría el día de hoy, el hermano tiene necesidad, Señor, dale plata y ¡puf! Que le apareciera ahí. ¿Sí? Señor, el hermano tiene enfermedad, ¡puf! Que se diera ahí y continuara. Pero si el hermano es un tipo amargado, ¿sí? Que no hace sino hacerle la vida infeliz a su esposa, a sus hijos, el Señor no le va a dar más ánimo y más berraquera como para que llegue y haga y deshaga allá en la casa. ¿Sí? Muchas situaciones las permite el Señor para que nuestro carácter, para que nuestra forma de ser sea moldeada y reconozcamos que Él es Dios, que realmente Él está por encima de nosotros. ¿El cumplimiento de su palabra también depende de nosotros? Total, ¿cierto? Hebreos 6:11. Yo ya volteo a mirar. Sí es. Hebreos 6:11 al 15. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros
muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué es la misma solicitud? La misma diligencia, la misma forma de hacer las cosas, la misma disposición hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que tiene plena certeza de lo que está esperando, actúa como para eso que está esperando. ¿Amén? ¿Sí? Realmente una persona que espera irse con Dios no debería ver novelas. Vuelvo y digo, no debería ser mentiroso, no debería ser infiel, no debería hacerse parte de conversaciones inapropiadas, no debería hacerse parte de cosas en las que Jesús, como decía una pastora, le preguntaron una vez a la pastora, ¿qué está bien y qué está mal? Y dice, lo que quiera que usted haga como si Jesús estuviera con usted. Y si Jesús no lo acompañara o no le compartiera o no le acolitara lo que usted está haciendo, eso está mal. De donde quiera que usted pueda ir con Jesús, eso está bien. Entonces el cuento es cómo nos comportamos, dando, digamos, como esa evidencia de que nosotros realmente tenemos la esperanza de irnos con Dios. ¿Sí? Cada quien respóndase. Todos tenemos dificultades, todos tenemos luchas personales, todos tenemos algo con lo que lidiamos día tras día, algo de lo que le debemos pedir perdón a Dios. Decía Danilo Montero, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento diario. ¿Sí? Hay algo con lo que nosotros luchamos día tras día. Cuando nosotros logramos la victoria sobre ese algo día tras día, somos evidencia de que realmente estamos esperando a que Jesús vuelva, a que Jesús nos lleve, a que realmente nosotros como peregrinos volvamos a Él. De lo contrario, no. Continuemos, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos. Vuelve y habla. Realmente nosotros, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Nosotros somos evidencia de qué? ¿De que estamos esperando? ¿O que verdaderamente nos cogió el sueño esperando y empezamos a flaquear con nuestra fe, con la lectura de la palabra, con la oración, con el ayuno, con el comportarnos bien? Nos volvimos lochos y entonces nos cogimos del Dios comprende, Dios entiende, Dios es bueno, y nos agarramos de ahí. Hasta sus misericordias son nuevas cada mañana, hoy me perdona. Porque si son nuevas cada mañana, entonces hoy tampoco me pierdo, ¿cierto? Pero son nuevas cada mañana para aquel que se arrepiente, para aquel que se arrepiente. Entonces, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sí? Tenemos no solamente la palabra que nos habla acerca de que vamos a tener promesas, sino que tenemos ejemplos de personas que se mantuvieron, que persistieron, que rodillas en piso y rostro en suelo estuvieron siempre sirviéndole al Señor, a pesar de que, como Jeremías, los encarcelaban o los botaban en cisternas y los trataban como poca cosa. A Jeremías le tocó muy duro, le tocó muy duro, porque resulta que ¿cuál era el mensaje de Dios al pueblo? Vuelvo y digo, que se arrepintieran, porque ya venía el ejército de los caldeos y los iba a someter, les iba a incendiar la ciudad y los iba a devolver a Babilonia. Pero si ustedes se vuelven de su pecado, el Señor va a tener misericordia de ustedes. Todo el tiempo, esa era la palabra de Jeremías. El rey le preguntaba a Jeremías, los de la guardia le preguntaban a Jeremías, los profetas le preguntaban a Jeremías, y Jeremías, ¿qué tenía que decir? Dice Jehová, y pácate, decía lo mismo. Entonces ya otra vez, este aleluyín, ¡pum! Para la cana, ¡pum! Para la cisterna,
pum, le pegaban, pum, le hacían y le deshacían, ¿sí? Eso era lo que vivía Jeremías, ese era el ejemplo, pero él era uno de esos ejemplos que nosotros debemos imitar, según nos dice esta palabra. Debemos ser imitadores de aquellos que por la fe, ¿él por qué hacía caso? Porque tenía fe, tenía esperanza, sabía quién le decía y quién le hablaba, que era Dios, ¿sí? Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Jeremías heredó la promesa de ser salvo. Amén. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿quién? Abraham alcanzó la promesa. Vuelve la palabra y nos dice que efectivamente se cumple porque se cumple, ¿sí? Él con paciencia esperó, pero esperó como sentado, esperó haciendo lo que Dios le pedía, ¿sí? Perseverando, amén. Así es. Realmente la fe muchas veces, y es algo que yo repito, la fe no solamente es esperar lo que ha de venir. La fe también se ve por nuestros actos, ¿sí? Por la forma en la que cambiamos de hablar, por la forma en la que cambiamos todas nuestras costumbres, ¿sí? Y por la forma en la que obedecemos a Dios. El padre de la fe, dicen que era Abraham, ¿cierto? Fue Abraham. ¿Por qué? Porque él demostraba su fe. Porque era un hombre de fe diario. ¿Quién entrega a su hijo habiéndolo esperado tanto tiempo? Él verdaderamente mostró fe, ¿sí? Y estoy seguro de que Dios en su misericordia nunca nos va a pedir algo así, ¿sí? Pero sí, en lo poco nos va a pedir. Y si en lo poco somos fieles, sobre mucho nos va a poner. Entonces nuestras promesas se van a ver cumplidas o no, se van a ver cumplidas. Cumplidas o cumplidas. Hermanos, el día de hoy hay dificultad, el día de hoy hay necesidad, el día de hoy la cuenta sigue corriendo. Pero tengan por seguro que si ustedes ponen primeramente a Dios, eso se suple porque se suple. Eso es. Hoy no les hablo de un mensaje de prosperidad, de un mensaje van a alcanzar todos y van a tener casa, carro y beca. No, porque el Señor es el que sabe para quién tiene casa, carro y beca, ¿sí? Sabe quién lo necesita, sabe quién es el que no es loco para manejar, sabe quién es el que no es loco para manejar plata, ¿sí? Porque ¿qué sacamos con que el Señor nos llene de plata hoy si nos olvidamos de Él? ¿Se imaginan a Dios entregándonos una valija llena de dinero o una cuenta llena de dinero y de paso abriéndonos la puerta para el infierno? Eso no lo hace Dios. Por favor, eso no lo hace Dios. Pónganse a pensar primeramente en Dios. Pongan sus ojos primeramente en Dios, ¿sí? Y pregúntenle: Señor, es tiempo. Señor, ¿cuándo llegará? Él les va a dar paz en su corazón. Pero solamente si le buscan a Él y solamente si buscan aquí, porque es aquí donde hay consolación, es aquí donde encontramos paciencia, es aquí donde verdaderamente debemos esperar. Y así como cuando mi hija era chiquitica, ¿sí? Al día de hoy la veo grandotota, parece que hubiera sido ayer. Asimismo, las promesas del Señor va a parecer como que no pasó ni 5 de tiempo y se cumplió. ¿A son de qué? No por mérito propio, créanme que no. Fue porque pudimos escampar, pudimos esperar y pudimos estar acá en la palabra de Dios. Entonces el mensaje del Señor hoy es: esfuérzate, iglesia. ¿Esfuérzate en qué? En permanecer en los mandatos de Dios, en permanecer en lo que agrada a Él, en permanecer en tu ministerio, en permanecer en tu trabajo, en permanecer dando un buen testimonio,
en permanecer, en no dejarse contaminar de los demás. Para los que son universitarios, es muy difícil mantenerse como un cristiano en medio de tanto que no es cristiano. Para los que comparten en la oficina, es muy difícil mantenerse como cristiano, haciéndose a un lado de todo lo que se habla en una oficina, ¿sí? Para los que tienen negocio propio, a veces los mismos clientes son los que llegan, uy, pero vea, y le comentan una cantidad de cosas, hasta con groserías a uno, porque así es que hablan y así es que le comentan, uy, ¿qué tal ese tipo del Transmilenio? Y le comentan una cantidad de cosas y uno hace, ajá, sí, ¿cierto? Es difícil. Entonces, esfuércense en mantenerse así. ¿Qué le decía el Señor a Josué? Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Por qué? ¿Porque era la ley de Moisés? No, era ley de Dios. ¿Era ley de Dios? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, si hay un mensaje de prosperidad. Amén. Es así. Pero no es una doctrina de prosperidad. ¿Sí? Porque como podemos ver, la doctrina también nos habla de aflicción, pero nos habla de no estar solos en medio de la aflicción. Nos habla también de perdición, pero nos habla también de la alternativa de ser salvos, como lo decía Jeremías. ¿Sí? Entonces, al día de hoy, el Señor nos dice que seamos esforzados, que seamos valientes, que en lo que Él nos ha enseñado, esa ley de Moisés, ¿sí? Esa ley que hoy nos enseña, ¿sí? La mantengamos en nuestros corazones, permanezcamos en ella, para que seamos prosperados en todo, ¿sí? Vienen cosas malas, y viene la salvación de Jehová, que va a tomar a su pueblo y se lo va a llevar antes de que cosas peores ocurran acá. ¿Amén? Pero mientras que eso sucede, el Señor, ¿qué nos dice? Juan 10:10. El ladrón, o el enemigo, el diablo, Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. La prosperidad muchas veces la rebajamos a plata, ¿sí? Pero la prosperidad tiene que ver con paz en nuestros corazones, tiene que ver con salud, tiene que ver con estabilidad en nuestros hogares, tiene que ver con hogares donde hijo y papá se hablan, donde papá y mamá se hablan, donde realmente hogares funcionan, funcionales, hogares de bendición, ¿sí? Donde nuestros trabajos nos va a ir bien, donde, digamos, no va a llegar, puede que en algún momento no llegue mucho, pero no vamos a caer en trampas del enemigo donde realmente vamos a perder todo, ¿sí? Nosotros debemos vivir como vivió Pablo, con contentamiento de lo que nosotros tenemos al día de hoy, ¿sí? Porque como decía Job también, aquí vinimos desnudos y desnudos nos vamos a ir, ¿sí? Entonces al día de hoy seamos agradecidos, siempre tengan presente eso, sean muy agradecidos por lo que tienen y no se amarguen por lo que no tienen. Entonces, hermanos, por favor, esfuércense, sean valientes, perseveren en la palabra de Dios, perseveren en la oración, perseveren en el ayuno, perseveren en la oración con sus hijos, perseveren en el ministerio, perseveren en hacer las cosas cada día más excelentemente para el Señor. Amén. Hermanos, los amo muchísimo y sé que el Señor también les ama. Oremos. Amado Dios, hoy una vez más has hablado a mí primeramente y también a tu pueblo. En medio de la aflicción yo sentía, Dios,
que no había salida. En medio de la aflicción yo sentía, Señor, que nada salía bien. Que a pesar de que perseveraba en el ministerio, de que a pesar de que perseveraba en muchas cosas, las cosas seguían saliendo mal. Pero tuve un error. Mis ojos no dejaron jamás ese mal. Siempre veía el mal. Nunca veía la esperanza. Nunca veía lo que había de venir si realmente yo perseveraba en ti. Y al día de hoy, Señor, nos hablas y nos muestras que realmente, como dicen algunos, no debemos mirar qué tan grande es nuestro problema, sino decirle a nuestro problema qué tan grande es nuestro Dios. Eres tú más grande que todo cuanto existe, porque solamente bastó tu voz para que al día de hoy exista y para que el día de hoy permanezca. Tus promesas se cumplen o se cumplen como dice tu palabra. Tu palabra, Padre Santo, fue suficiente para que leyes como la de la gravedad y como la de muchos fenómenos físicos, Señor, al día de hoy permanezcan. Para que al día de hoy tengamos día, tengamos noche, tengamos sol, tengamos luna, tengamos aire, tengamos agua, tengamos todo aquello que necesitamos. Solo bastó tu palabra para que tuviéramos eso. ¿Cuánto necesitas tú realmente para hacer nuestras promesas realidad? Sabemos que no nos darás lo que no podamos soportar. Sabemos que no permitirás aquello que no sepamos manejar. Por eso hoy descansamos en ti y descansamos en tu palabra, Señor, de que es por medio de la paciencia que nos da tu palabra y por medio de la consolación que ella nos da, que nosotros recibiremos en algún momento las promesas que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú no has echado en saco roto esas promesas, porque tu palabra permanece y no cambia, porque al día de hoy nos muestras una vez más que en ti, Padre Santo, todo lo que nos has prometido se cumplirá y nos darás gozo en ello. Y mientras tanto también nos darás gozo mientras esperamos, porque eres tú el Dios sobre todo, porque eres tú el único digno de alabanza y de adoración, porque eres tú el que no falla, eres tú el fiel y justo, eres tú el que el día de hoy le gustó, le plació llamarnos siervos, llamarnos discípulos, llamarnos justos. Gracias, Señor, porque es una justificación que no merecemos. Gracias, Señor, porque es realmente un premio, un regalo que no merecemos. Es tu gracia, precioso Dios, la que al día de hoy permite que aquí estemos. Gracias, Dios, porque al día de hoy tenemos esperanza de salvación, porque al día de hoy tenemos esperanza de bendición, porque al día de hoy tenemos esperanza de que todo mejorará, de que todo irá mejor, de que si permanecemos en ti, somos esforzados y valientes, Señor, todo cuanto hagamos prosperará, Señor. Amado Dios, ayúdanos con todas aquellas luchas, Señor, que tenemos día tras día. Ayúdanos, Padre Santo, a escudriñar dentro de todo lo que nos permitimos, Padre Santo, que es agradable a ti, Señor. Precioso Dios, en nuestras fuerzas no podemos y necesitamos de ti, Señor. Por favor, ayúdanos con aquello que nos aparta de ti, aquello que parece mínimo, Señor, pero que realmente es como esas pequeñas zorras, Señor, que dañan todo el viñedo. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que hagas de nosotros los débiles, nos hagas fuertes para poder, Padre Santo, con todo aquello que nos aparta de ti. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que en lo victorioso que tú eres y en la victoria que tú tienes, Padre Santo, sobre todo, nos hagas también victoriosos sobre aquellas luchas que día a día tenemos, Señor. Ayúdanos a apartarnos de lo que no nos conviene, a apartarnos de lo que no nos acerca a ti, a apartarnos de aquello que no honra tu nombre y que nos ayuda a estar más cerca de ti. Precioso Dios y Santo de Israel, disponemos nuestra vida, nuestros hijos, a nuestros cónyuges, nuestras familias, nuestros negocios, nuestros trabajos. Todo, Padre Santo, lo ponemos en tus manos para que tú obres en ellos, Señor, para que realmente
podamos, Padre Santo, ser prosperados conforme a tu preciosa voluntad. Ponemos todo cuanto somos, ponemos a fuente de amor a las naciones, Señor, y al cuerpo de Cristo en todo lugar donde esté, Señor, para que tú le hagas fuerte, le hagas esforzado, le hagas valiente, Señor, para que no solamente sea prosperado, sino para que sea salvo en el nombre de Jesús. Precioso Dios, gracias por esta noche, gracias por tu voz, gracias porque la hemos recibido. Y una vez más, Padre Santo, empezamos, Padre Santo, con esa lucha que tú nos permites tener día tras día. A ti sea la gloria, porque en ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén.